Ahí estoy grabando. Pues bueno, ahora sí, bienvenidos, buenas noches. Profesor Mario, le encargo la admisión de los nuevos participantes. Y bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos los que se están conectando. Esta es nuestra primera sesión de 3 sobre el curso Análisis de Noticias Falsas. Análisis de noticias en redes sociales. No necesariamente son falsas todas, pero vamos a hablar justamente de eso durante este curso. Bueno, primero que nada les platico un poco cómo vamos a estar trabajando y quiénes somos, ¿no? En primer lugar, pues vamos a estar trabajando con varios profesores de la FES Iztacala. Entre ellos se encuentra con nosotros hoy el doctor Mario Morales de la FES Iztacala, y también va a estar con nosotros en otras sesiones la profesora, la maestra Edith González Santiago, quien también va a estar compartiendo algunos aspectos de estas sesiones. Este curso se plantea para simultáneamente dos sedes. Una le llamamos la sede de FES Iztacala, que son pues todos ustedes compañeritos, alumnos y colegas de FES Iztacala, y la sede de público en general, ¿no? Este curso está abierto y en simultáneo para las dos poblaciones, ¿no? Los que se escribieron por PROSAP, ¿no? Seguramente recibieron en ese sistema pues el acceso a la plataforma, y además les escribí personalmente con el link de esta sesión. Y por otro lado, van a estar trabajando por fuera en una plataforma que nos apoya en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí matriculamos a todo el resto de la población que no necesariamente era de FES Iztacala, aunque varios de FES Iztacala se matricularon allá, ¿no? No pasa nada, todo el mundo tendrá su constancia si cumple con lo necesario. Sin embargo, bueno, generalmente están divididos así, ¿no? Me da mucho gusto haber visto tal afluencia de personas. Tenemos una persona de Ecuador, no sé si esté conectada, de Quito, y de ahí en fuera pues tenemos personas de toda la República Mexicana, desde Coahuila, Tlaxcala, Oaxaca, o por supuesto Ciudad de México, Estado de México, y bueno, muchas personas que han estado participando de diferentes ciudades y lugares de la República. Y también se inscribió mi alumna Susana, que ella también está en Washington, ¿no? Entonces creo que seguramente nos andará siguiendo por aquí, ya sea en vivo o en diferido. Y bueno, entonces tenemos a las personas que son de FES Iztacala, a las personas que son externas, y vamos a estar haciendo estas sesiones precisamente semanales, los martes de 7 a 9, y vamos a estar coincidiendo todos, ya sea de FES Iztacala o externos, ¿no? Entonces, primero que nada, bueno, este es un espacio para ustedes, para que puedan interactuar conmigo y con los profesores invitados, y para hablar puntualmente de algunas cosas. Aunque las sesiones son de 7 a 9, no necesariamente nos llevaremos las 2 horas, ¿no? En realidad, pues son para cosas muy puntuales, y la mayoría del trabajo se va a realizar directamente en la plataforma en la que ustedes estén trabajando, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y le voy a pedir por favor al profesor Mario que me diga si se ven esos horribles cuadros negros que luego me dicen que se ven y que a veces no puedo quitar, ¿no? Entonces, me ha sucedido que ya estoy transmitiendo y se ven unos cuadros feos negros. Sí, no, ahorita se ve completa la presentación. Estamos viendo tu Perfecto, presentación en la pantalla sin problema. excelente. Ya me ha pasado muchas veces eso de los cuadros negros, ¿no? Y bueno, les voy a hablar un poquito del objetivo del curso y la estructura del mismo, ¿no? Este curso tiene por objetivo brindar a los participantes de habilidades cognitivas y comunicativas para detectar información exagerada, tendenciosa, maliciosa y falsa en noticias que son compartidas en redes sociales, ¿no? Y consta de 3 unidades de trabajo, que son precisamente estas 3 semanas que vamos a estar trabajando en la plataforma. La primera unidad habla de heurísticos y sesgos cognitivos, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, aunque la licenciada Cintia Edith Aranda Solís nos preparó un muy bonito video en donde nos explica qué es esto de los sesgos cognitivos y los heurísticos. Y bueno, en principio esta unidad nos ayuda a revisar cuáles son nuestras primeras impresiones al recibir una noticia falsa o una noticia en redes sociales, y vamos a detenernos a reflexionar en cómo podemos evitar responder automáticamente a una noticia, que es en realidad el objetivo principal de este taller, ¿no? Que pensemos, reflexionemos antes de compartir algo. La unidad 2 trata sobre creencias sobre el conocimiento. En esta unidad vamos a pensar qué es lo que creo sobre lo que conozco, cómo conozco, en dónde está el conocimiento, cuáles son las fuentes principales de conocimiento, y cómo este conocimiento y lo que creo de él puede influir en lo que yo estoy haciendo en Internet, sobre todo al recibir noticias en redes sociales.
Y la unidad 3 está más enfocada hacia técnicas de detección de noticias y desinformación. Es más enfocado precisamente a estos aspectos como lo que recomiendan generalmente pues las verificadoras o los comunicólogos, un poco de, pues ve la URL, fíjate si es una fuente confiable, si es un periódico, quién es el autor, etcétera, ¿no? Un poco en ese sentido. ¿Por qué lo planteamos así? Es una razón histórica. Por un lado, este curso, si ya se fijaron en este logo que está aquí abajo en la parte derecha, parte de un proyecto que se llama Creencias Epistemológicas Específicas en Internet y su relación con la discriminación de noticias falsas en redes sociales. Este curso forma parte de un segundo año de un proyecto de investigación. El año pasado nos dimos a la tarea de hacer una evaluación sobre aspectos cognitivos que pueden influir en la decisión de compartir noticias y además en si la aceptamos o no. A partir de ese proyecto, del primer año de este proyecto, decidimos crear en este segundo año pues algunos materiales y sobre todo recursos como este curso para justamente dotar a las personas de estas habilidades para que puedan precisamente diferenciar las noticias falsas y la desinformación en ámbitos como las redes sociales. En cada una de las unidades tenemos 3 unidades, pero cada una de estas unidades tiene 5 secciones. Y estas 5 secciones están diferenciadas por estos iconos que ven del lado derecho, ¿no? La primera sección se llama Tenemos un problema, ¿no? Y vaya que sí tenemos un problema, que son precisamente estas noticias en las redes sociales, que muchas veces tienen información tendenciosa y maliciosa, ¿no? Entonces ustedes van a identificarlo por este icono de estas 2 personitas como pensando. Y vamos a ver casos y noticias que no son inventadas. De hecho, todas las noticias que ustedes vean dentro de este curso son noticias reales e inclusive les incluimos el enlace a estas noticias en extenso. Si ustedes quieren revisarlas y leerlas, van a tener oportunidad de hacerlo. La sección 2 se llama ¿Qué sabemos de? En esta segunda sección vamos a hablar un poco sobre nuestro conocimiento previo sobre los temas, ¿no? En vez de llegar directamente a vamos a enseñarles algo, primero vamos a enseñarles un problema y luego vamos a explorar qué sabemos sobre este tipo de problemas, en este caso de las noticias. En la sección número 3 vamos a obtener más información y en esa sección vamos a revisar sobre todo videos, 2 preparados por mí y uno preparado por la licenciada Cintia Aranda, sobre los temas que estamos revisando, que son pues heurísticos y sesgos, creencias epistemológicas, o creencias sobre el conocimiento y estrategias para detectar noticias, ¿no? Y además, en esa sección 3 están insertas las sesiones de Zoom, en donde nos vamos a ver cada martes aquí. En la sección número 4 vamos a hablar de aplicar lo aprendido, en donde vamos a ver algunos ejercicios muy simples para poder verificar, bueno, qué fue lo que aprendimos sobre los temas. Y en la quinta y última sección se llama Ahora te toca a ti, y ahí vamos a cerrar con un ejercicio un poco más amplio para poder darle salida al tema que estamos viendo en cada una de las 3 unidades, ¿no? Estos ejercicios de la sección 5 son más de reflexión, un poco más hacia que ustedes integren en su vida cotidiana lo que vieron durante el taller. Esto es lo que nosotros llamamos el diseño instruccional del curso. Y bueno, a lo largo de cada uno de estos elementos dentro del taller, ustedes van a ver en la plataforma, y ahorita lo vamos a compartir, unas palomitas del lado derecho. Cada que ustedes ingresen a uno de estos elementos va a aparecer una palomita. Quiere decir que ustedes efectivamente han revisado ese elemento. Un poco se trata de que revisen, pues si no todos, pues la mayoría de los 24 elementos que se tienen. Y además se incluyen 12 actividades que tendrán que realizar para aprobar el curso y obtener su constancia con valor curricular por parte de la UNAM. Necesitamos que por lo menos completen el 80% de las actividades, es decir, al menos 9 de las 12 actividades. Aunque hay actividades que sí que nos gustaría que hicieran todos los que pues concluyan, ¿no? Como por ejemplo, pues las primeras actividades y las últimas, la 10, la 11 y la 12, porque pues nosotros nos va a ayudar a saber el impacto que tiene este taller, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a que puedan ir revisando cada una de estas. Y si ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la que me falta? Pues les faltará la que no tenga palomita, porque cada una se activa en cuanto ustedes acceden a estos elementos. Bueno, el calendario de actividades propuesto se distribuye de la siguiente manera. Vamos a trabajar el día de hoy, que es 22, aunque lo había programado desde el día 21, pero después me informaron que era festivo y bueno, pues ayer estuvimos de puente, ¿no? Entonces, en realidad, desde el 22 al 27 de marzo es la unidad 1, heurísticos y sesgos cognitivos, que incluyen las actividades de la 1 a la 4.
Luego, el 28 de marzo, que es la siguiente semana, al 3 de abril, vamos a ver la unidad 2, que son creencias sobre el conocimiento y que incluye las actividades del 5 al 7, que incluye, cada una de las unidades incluye un foro y algunos ejercicios. Y luego de 4 al 10 de abril vamos a tener la unidad número 3, técnicas para detección de noticias falsas y desinformación, y además el cierre del taller. Esto incluye actividades de la 8 a la 12. Un poco el cierre es tantito más pesado porque pues hay que hacer las actividades finales, ¿no? Que incluye la actividad número 10, un guión que van a tener que ustedes que llenar con un ejemplo de una noticia. La actividad 11, que es muy interesante. Los vamos a invitar a que nos ayuden a probar un bot que estamos estrenando para analizar noticias falsas en Facebook, ¿no? Entonces, esa va a ser parte de nuestras actividades, va a ser la penúltima y pues queremos que nos cuenten cómo les va con este bot, que elijan una noticia y que la prueben utilizando este bot, que en realidad es un bot que te ayuda a tener pues un poco de conversación sobre qué es lo que estás viendo en esta noticia. Y por supuesto la actividad número 12, que es la evaluación final. Para eso, bueno, como podrán ver, la actividad 1 es la evaluación inicial, la actividad 2 es la última, es la evaluación final, y eso nos va a ayudar a nosotros, pues, ver si hubo un impacto en ustedes dentro de este taller, ¿no? Vamos a tener estas videoconferencias semanales como la que tenemos el día de hoy, en donde pues tenemos como por objetivo una vista general del tema y sobre todo responder preguntas y dudas tanto del curso como de los temas, ¿no? Precisamente vamos a estar conectados de 7 a 9 en la hora del centro de México, porque pues hace rato me escribieron que nos siguen de Tijuana, me da mucho gusto, y sé que también de Chihuahua, y sé que tienen otros horarios, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos acá de 7 más o menos a 9, tal vez terminemos un poquito antes, no pasa nada, si es de 7 a 8, 8 y cuarto, pues mientras agotemos lo que haya que hablar del taller, pues no hay ningún problema, ¿no? Y va a ser el día 22 de marzo, el día de hoy, el día 29 de marzo, dentro de 8 días, y el 5 de abril, justo antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, como sabrán en dónde está el enlace de la sesión en vivo, pues dentro de la sección número 3 vamos a obtener información, ahí van a ver el enlace de Zoom, que ya está programado dentro del taller. De todas formas, seguramente estarán recibiendo correos míos en donde pues les estaré pues dando un poco comentarios acerca del taller, sobre todo al inicio de las semanas, los lunes, los dos lunes que nos quedan, y les mandaré también la sesión, el link de la sesión de Zoom para que pues lo tengan en su bandeja de entrada de correo y no se les vaya a perder. Tenemos, como ustedes les acaba de comentar, tenemos dos sedes, la sede FES Iztacala y además la sede externa para público en general. Y si ustedes tienen dudas, comentarios, sugerencias sobre la evaluación inicial y final, tenemos a nuestro experto, Hernán González, en este correo, mailgrelago@gmail.com. Él se encarga de todo lo relacionado con la evaluación inicial y final. Si ustedes se atoran en algo, si algo no les suena bien, si algo está un poco más redactado, no les parece comprensible, está mal escrito, a él le podemos escribir un correo. Si todo salió bien, pues también le pueden escribir un correo de que pues les pareció interesante, lo que ustedes quieran, pero es el encargado de la evaluación inicial y la evaluación final de este taller. Dudas sobre el progreso del curso y todo lo que tiene que ver con acreditación e inclusive con acceso sobre Iztacala, el curso de Iztacala, pues con Daniela Flores en ese correo 0727dani@gmail.com y con Diana Mejía, dian.dayan@gmail.com. Lo mismo, toda la atención que ustedes requieran sobre acceso, sobre progreso del curso, qué es lo que me falta, qué necesito para terminarlo, si ustedes tienen alguna duda, no puedo acceder, etcétera, del público en general, es decir, los que van a estar trabajando en la plataforma de ciencias políticas, pues con Laura Gómez, en ese correo lg713391@gmail.com y con David Chicotencat en el correo 4190-95-48-6 @estacala. Tienen correos muy complicados mis estudiantes. Y bueno, con ellos pueden estar en constante comunicación. Y sugerencias y dudas sobre el chatbot para análisis de noticias, que es nuestra actividad número 11, pues con Miriam Jiménez en jimcasmy4@gmail.com. Y bueno, Miriam estará muy contenta de recibir cualquier sugerencia o duda
sobre el uso de ese chatbot, que será nuestra penúltima actividad. Entonces, bueno, de todas formas, ustedes tienen a vista inmediata dentro de cada una de las plataformas, pues los correos de ayuda de cada uno de los integrantes. No es necesario que los anoten ahora, dentro de la plataforma ahora les muestro en dónde van a poder acceder a eso, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a las dudas, les voy a compartir cómo se ven las plataformas. Estas son nuestras plataformas. Si se fijan, en realidad, pues son iguales, ¿no? Voy a aumentar un poquito el zoom. Solamente que una es blanca y la otra es roja con blanco, ¿no? Los que están en la blanca están en cursos.iztacala.unam.mx. Ya tienen todos, a partir desde hoy al mediodía, acceso a esta plataforma. Generalmente el número de usuario y contraseña de los que están en cursos Iztacala y que se inscribieron por PROSAP es su nombre de usuario, es su número de cuenta o número de trabajador en el caso de los profesores, y su contraseña es su fecha de nacimiento a 8 dígitos, ¿no? Por ejemplo, 23 de abril de 1984 sería 2304-1984 con todos esos números, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, dentro de la plataforma de Iztacala, ustedes sabrán que están dentro del curso cuando vean este logo que tiene que ver con el proyecto, y debajo se encuentran los correos de atención de aquellos que se encargan de Iztacala, ¿no? Y de la evaluación y del chatbot. Para los de ciencias políticas, es esta plataforma que tiene de fondo este banner de la FCPIS y tiene más bien los títulos en rojo. Es aula.educacioncontinuafcpis.com y dentro está el proyecto, el curso de análisis de noticias, y prácticamente tienen el mismo contenido ambos cursos. De hecho, tienen la misma programación de actividades, ¿no? Y dentro de ciencias políticas, pues tienen los correos de aquellos que están trabajando en ciencias políticas. Entonces tenemos a estos dos equipos, ¿no? Los que atienden en ciencias políticas y los que atienden en Iztacala. Pero prácticamente es el mismo contenido, no hay contenido diferenciado, todos estarán viendo prácticamente lo mismo. Y otra cosa muy interesante es que para este curso, pues decidí, como ya está todo montado, pues decidí que lo puedan ver todo de una vez, ¿no? Es decir, pueden ver las 3 unidades y el cierre de las actividades de cierre del curso. Por si alguno de ustedes anda muy ávido de conocimiento y quiere ir adelantando cosas y ya quiere ir leyendo lo que viene, pues pueden ver desde el inicio, el final del curso, desde ahora, ¿no? Desde el inicio del curso. Entonces, pues están nuestras 3 secciones, más el cierre del taller. Está la unidad 1, heurísticos y sesgos, con sus 5 secciones. Está la unidad 2, creencias sobre el conocimiento, con sus 5 secciones. Y está la unidad 3, técnicas para detección de noticias falsas y desinformación, con sus 5 secciones. Y el cierre del curso, ¿no? Las últimas 2 actividades que nos ayudarán a concluir todas las actividades de este taller. Como pueden ver del lado derecho, bueno, como yo desarrollé el curso, hay algunas veces que me marca la palomita, como en esta noticia 6 me dice, tú ya la viste, ¿no? Aquí está la palomita del lado derecho, la estoy señalando. Y hay actividades que todavía no me aparecen, aunque bueno, en realidad pues todas las he visto porque las estuve integrando, pero pues cada una de estas actividades y de recursos tienen su palomita, ¿no? Entonces, pues esperemos que puedan juntar todas las palomitas, pero sobre todo, pues realizar todas las actividades, que es lo más importante, ¿no? Una vez que ustedes ingresen, lo primero que les vamos a solicitar es leer la bienvenida y documento maestro del curso, que en realidad es prácticamente lo que les acabo de explicar, cómo está constituido el curso, cuáles son las fechas, ya están las sesiones de Zoom dentro de este documento maestro del taller, y recordamos los medios de contacto, ¿no? Posteriormente, aparece la actividad 1, que es nuestra evaluación inicial, y les pedimos por favor que inicien con esta evaluación inicial durante esta semana, ¿no? Se esperaría que, bueno, entre el día de hoy, el día de mañana, tal vez el miércoles, pues puedan concluir con esta evaluación inicial, que en promedio, pues les llevará 20 minutos, ¿no? Más o menos estuvimos sondeando en un piloteo y son alrededor de 20, 25 minutos, y aún así, si de repente lo saca o se cierra, pues ustedes pueden continuar posteriormente en donde se quedaron, ¿no?
me comentaba hace rato la profesora Carla que, bueno, hay una sección en donde ustedes ven algunas noticias y se abre aquí, lo saca del instrumento, pueden darle clic con el botón derecho y darle en una ventana nueva o una pestaña nueva para que no lo saque, pero bueno, estos ya son los parámetros de Google, ¿no? Entonces esto sí no lo podemos manipular mucho, pero bueno, ustedes pueden regresar al instrumento y continuar en donde se quedaron. Como saben, todo instrumento pues incluye su consentimiento informado para que pues ustedes estén seguros de que todos sus datos están siendo guardados, pero con fines solamente de docencia o de investigación, ¿no? No estamos haciendo uso malicioso de, de sus datos, ¿no? Entonces, espero que no se preocupen por eso. Y luego ya empiezan con precisamente la unidad 1, en donde van a ver, primero la sección 1 tenemos un problema y van a poder acceder precisamente a algunos contenidos ya directamente. Yo les recomiendo ir leyendo todas las instrucciones e ir reflexionando sobre lo que van viendo, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, ninguna noticia fue inventada, todas existen. Algunos de ustedes seguramente vio este caso de Esteban Arce y la ivermectina, y algunas veces se les proponen algunas preguntas de reflexión, ¿no? Estas no tienen que ser contestadas, solamente es para que las piensen, regresan y entonces sí, en la sección 2, ¿qué sabemos de? Ahí sí hay un foro en donde los invitamos a participar, ¿no? Con comentarios. Entonces, pues ojalá que puedan ir participando durante esta primera semana en el foro, en la actividad número 3 de relación de columnas y una pequeña tarea sobre el análisis de una noticia que pues esperamos que con todo el conocimiento que ustedes están recibiendo durante esta semana, pues puedan hacer un análisis de esta noticia. Tenemos el video durante esta semana de la licenciada Edith Aranda Solís, que nos preparó un video de 18 minutos, no es muy largo, en donde va a hablar justo de los heurísticos y sesgos cognitivos, que espero que les ayude a redondear lo que vamos a hablar el día de hoy. Ella lo preparó muy bien, con mucho esmero para este curso, así que yo espero que les pueda servir de mucho. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, y si es así, pues este es el momento, y déjenme, dejo de compartir pantalla porque no veo lo que dicen. Ahora sí, Mario, ¿tienes comentarios, compañero? Sí, para complementar un poco lo que mencionabas ahorita, yo les quiero hacer una recomendación. Como saben, este es un curso completamente autogestivo, entonces, pues prácticamente todo el trabajo desde la experiencia de aprendizaje para que ustedes la puedan disfrutar más, pues requiere hacer la revisión de los recursos, realizar las actividades, participar en los foros y todo esto pues requiere una inversión de tiempo en ciertos momentos de sus espacios. Sabemos que es un curso adicional, la mayoría de ustedes está tomando este curso no como parte de una materia o una carga curricular, sino más bien por opción propia, pero yo les recomiendo que para que lo disfruten, se organicen, tengan un espacio, dediquen un espacio durante la semana o el fin de semana para que puedan invertir en revisarlo con calma, en disfrutarlo, en leerlo con atención y con detalle. A veces muchos estudiantes que toman el curso se esperan a los fines de semana, que es como la última fecha para realizar las actividades para hacer todo. Y eso disminuye la experiencia de aprendizaje porque terminas leyendo las noticias muy rápido, revisas los recursos por encima, no les dedicas el tiempo que requieren. Entonces, mi recomendación es que se organicen para que ustedes establezcan sus propios horarios y tiempos en los que van a revisar el material y los recursos y disfruten también de la experiencia de participar. La otra recomendación que les hago tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento el doctor José Manuel. El curso está diseñado en una plataforma que en teoría se espera que se pueda reproducir desde cualquier dispositivo. Es decir, si ustedes lo están viendo desde una Mac, desde una PC normal, desde un celular, los recursos, tanto los videos como las infografías o los escritos, se ajustan a la pantalla del dispositivo, pero siempre hay una intervención de la calidad de conexión a Internet, de la calidad misma del dispositivo, de la actualización del software con el que ustedes estén conectando. Entonces, cuando presenten algunas inconsistencias en cómo se ve el material o cómo se presenta, primero revisen o traten de revisar si su dispositivo está actualizado, si tiene todos los elementos que se requieren para procesar, por ejemplo, un video, para ver un material, si su celular está actualizado, si tiene la última versión
ya sea que estén usando Android o de iPhone, etcétera. Siempre consideren como estas cosas previas antes de enviar un correo diciendo no se ve, no funciona, falla algo, para que también ustedes ahorren tiempo en el ir y venir de información. Entonces, siempre cuando se trabaja en un curso en línea, tomen en cuenta que siempre está supeditado a su calidad de conexión a Internet y las características del dispositivo, aunque en teoría está diseñado para que funcione en cualquier lugar, puede haber algunas diferencias. Entonces, esas serían como mis dos recomendaciones. Y pues bueno, le regreso el micrófono a José Manuel para responder preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Efectivamente, creo que son recomendaciones muy importantes. Y bueno, recuerden que aquí tenemos población con mucha diversidad porque, bueno, tenemos personas que están acostumbradas a trabajar en línea, como son los estudiantes de SUAYET Psicología. Tenemos personas que están empezando en esta modalidad, tal vez a partir de la pandemia, y a lo mejor tenemos personas que pues no han trabajado en línea, pero bueno, para eso precisamente tenemos a nuestros grupo y equipo de asistentes que estarán dispuestos a poderlos ayudar. E inclusive, si ustedes tienen problemas de acceso con la contraseña, etcétera, contacten a sus, asistentes, al grupo de asistentes que tienen, para que no haya ningún problema. Les dejo en el chat en este momento, déjenme un segundo, a los que dan atención y dudas sobre el progreso del curso de Iztacala y de público en general. Déjenme se los pego para que lo tengan a la mano y de todas formas les voy a hacer llegar un correo para que lo tengan presente en cualquier momento que ustedes lo requieran, ¿no? Eso creo que va a ser más fácil, ¿no? Porque pues así ustedes lo tienen a la mano. Y bueno, David, y para el público en general, tenemos aquí ahí está en el chat, Laura Gómez, David Chicotencat, y para Face Iztacala, tenemos a Daniela Flores y Diana Mejía. Entonces, bueno, ahí se los dejamos, ya están en el chat de la sesión, ¿no? Y por otro lado, bueno, también vamos ya a irles comentando un poco sobre lo que trata esta primera unidad, ¿no? Les voy a contar un poco el contexto de por qué surgió esta necesidad, ¿no? Varios de ustedes seguramente, pues les tocó escuchar, ver, enterarse de algunas noticias falsas durante estos primeros 2 años de pandemia. Sobre todo, bueno, la primera vez que fue cuando empezó todo este asunto del COVID, ¿no? ¿Qué afectaba el COVID? ¿Cuáles eran los diferentes síntomas? ¿Cuáles eran las situaciones de riesgo? Pues se hizo un montón de contenido y empezaron a difundirse diferentes noticias en diferentes redes sociales, ¿no? Todo este fenómeno también se remonta un poco hacia las elecciones de Donald Trump durante ese año, que fue en el 2018, si no mal recuerdo, pues hubo también un boom de noticias falsas o desinformación, ¿no? El problema fue que a partir de Donald Trump y ahora con el COVID, pues realmente no hay como estrategias para empoderar a los usuarios sobre las estrategias que pueden tener para analizar estas noticias. ¿Qué es lo que ha pasado? La misma ONU ha dicho, pues son los medios de comunicación los que deberían darles a las personas información detallada, verificada. Pero ¿y entonces dónde quedamos nosotros como usuarios, no? ¿Por qué nos dejan así un poco como niños chiquitos, no? De como ellos no saben, vamos a empoderar a los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión e internet, para que ellos sean los que le den la información verificada a las personas, ¿no? Seguramente ustedes pues han visto, han escuchado que pues tenemos también diferentes perspectivas de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, a veces los medios de comunicación reaccionan más o reaccionan menos dependiendo de, pues si dependen ellos a su vez de alguna ala política, alguna situación económica, tienen una agenda, ¿no? Que tienen que cumplir y por lo tanto no es que sean totalmente imparciales, ¿no? Entonces eso nos ha llevado
a muchas reflexiones que tuvimos durante el año pasado, sobre todo en algunos seminarios y a partir de la tesis de varios de los estudiantes que estuvieron participando en el primer año de este proyecto, y llegamos a varias conclusiones, ¿no? La primera es que la ONU no está haciendo lo necesario en este sentido de combatir las noticias falsas, porque en realidad pues no podemos depender de los medios de comunicación. La segunda es que hay muchos esfuerzos, sobre todo relacionados con la creación de inteligencia artificial que nos ayude a detectar noticias falsas en los medios masivos de comunicación, como son las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Y si ustedes se fijan, desde hace un año más o menos, si ustedes publican algo con la palabra COVID, con la etiqueta COVID o con una imagen inclusive que haga referencia al COVID, nos aparece un mensaje casi que en automático de ¿quieres saber algo más del COVID? Pues ve a los medios oficiales, ¿no? Esto es inteligencia artificial. Y un poco también es quitarnos la responsabilidad a nosotros los usuarios sobre, pues, cómo podemos diferenciar las noticias falsas de los que no lo son y qué hacemos con ellas, ¿no? Entonces, se han hecho muchos esfuerzos desde la informática y la computación, desde la comunicación, ¿no? Para generar estrategias para evitar que las noticias falsas lleguen a las personas. Sin embargo, pues estas noticias falsas siguen llegando, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, pues, saber qué hacer. Un poco esa es la intención de este curso. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos a las noticias? Porque en realidad, pues sigue sucediendo, ¿no? Tenemos un montón de sitios en donde aún todavía, pues se comparte contenido malintencionado y nosotros, pues muchas veces no sabemos qué hacer con ello. Les voy a compartir entonces la presentación para continuar con este tema, porque bueno, es la siguiente parte de esta primera sesión. Y me dicen si ya no ven los cuadros negros feos. Creo que ya no, ¿no? No, se ve muy bien. Oye, tenemos dos preguntas aquí en el chat sobre lo Dale, que dale. las contestamos antes de avanzar. Sí, 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 de una vez. Nos preguntan aquí si, dice, ¿hay fechas límite para cada actividad o es abierto sin restricción? Esa es la primera. Muy Y bien. la segunda es de alguien que entró un poco tarde, quiere saber cuál plataforma es y cómo puede acceder. Muy bien, hay fechas, sí hay fechas sugeridas, vamos a decirle así, ¿no? Es decir, hay fechas en las que se espera que concluyan con cada uno de los temas. Como les comenté, en esta primera unidad, que estamos hablando de heurísticos y sesgos, pues se espera que terminen el domingo 26 27 de esta semana, ¿no? Sin embargo, pues yo sé que muchas veces pues, uno se va atrasando, etcétera. A mí me gustaría no cerrar los envíos durante ese día, pero bueno, de todas formas van a poder hacer algunos envíos posteriores a esa fecha. La siguiente semana sería el siguiente tema, que sería creencias sobre el conocimiento, que se cerraría el domingo 3 y por último el domingo 10 de abril, en donde se cierra la tercera y última semana para el tema número 3, que son estrategias para detectar noticias, ¿no? Entonces, se sugieren que esos sean los días en los que ustedes puedan ir concluyendo cada uno de los temas, para que así también, no sé, justamente decía el profesor Mario, pues no se abrumen con que pues están dejando pasar el taller y al final pues les quedan todas las actividades y quedan 2 días para el cierre, ¿no? Lo único que sí ya no podemos hacer es, después del 10 de abril, mantener el taller, bueno, el curso abierto, porque nosotros tenemos que entregar, obviamente, una lista de acreditados. Entonces, pues podríamos negociar algunos días extra para aquellos que no terminaron las actividades de las primeras semanas, pero definitivamente más allá del 10 de abril, que además, pues el 11 ya estamos de vacaciones de Semana Santa, pues es un poco más difícil, ¿no? Porque tenemos que entregar esta lista de inscritos. Cualquier situación, aclaración, duda, sugerencia o solicitud de alguna prórroga especial, lo pueden hacer a través de estas personas que ya les compartí en el chat, ¿no? David, Laura, Diana y Daniela. Y bueno, ellas me harán llegar lo propio, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso sea como la primera respuesta. Y la segunda que tiene que ver ¿con qué? Era sobre el acceso, pero nos comentó la persona que hizo la pregunta que ya revisó su correo, ya tiene la información, que ya pudo explorar la plataforma. Entonces ya está. Excelente. Pues sí, el acceso se los envié personalmente a eso del mediodía de hoy, así que yo esperaría que todos tengan acceso.
Les mandé un correo a todos, sobre todo haciendo especial énfasis a los de FES Iztacala, que a veces la plataforma de cursos Iztacala la utilizamos mucho. O sea, si ustedes tuvieron un curso hace 2 años o 3 años, es la misma plataforma. Muchas veces cambiamos nuestra contraseña y no podemos ingresar. Si es el caso de alguno de ustedes, por favor pónganse en contacto con Diana o Daniela para que le solicitemos a las personas de Fistacala de que nos apoyen actualizando su clave de acceso. Y esto es por eso, porque muchas veces nosotros la cambiamos, luego ya no nos acordamos. En el caso de los externos y el público en general, yo puedo cambiarles el acceso en términos de la contraseña. Si ustedes la cambian y luego ya no se acuerdan, pues me hacen llegar la solicitud y no hay ningún problema. Pero con los de Iztacala sí es otra persona la que se hace cargo de la administración. ¿Ok? Eso es muy importante. Si hay otros comentarios, me los hacen llegar, por favor, profesor. Sí, claro. Ya por ahora Excelente. no hay comentarios. Podemos continuar. Genial. Y bueno, aquí ya está viendo, aquí ya vi el chat. Bueno, pues hablando justamente de este contexto, ¿no? Según la Asociación de Internet México, desde 2021, o sea, el año pasado, porque todavía no publican el de este año, de casi 2,000 personas, el 86% accede a Internet y sobre todo accede a redes sociales y el 91% lo hace diario. Entonces imagínense lo importante que es el uso de las redes sociales actualmente, ¿no? Entonces a mí me parece que es un escenario que necesitamos hacer mucha investigación en él, ¿no? Hay tantas problemáticas, muchas ventajas, por supuesto, pero también se han derivado muchas problemáticas en estos escenarios, ¿no? Y los psicólogos no podemos estar ajenos a ello, ¿no? Según el autor Hutt, hay pocos límites en cuanto a la censura sobre lo que se está comunicando en estas redes. Fíjense, desde el 2012 ya estaba esta problemática y por supuesto que hay ventajas y desventajas, porque al final, pues no solamente los medios periodísticos tienen sus propios perfiles, sino que también, pues cualquiera puede crear su propio contenido o alterar el contenido que ya estaba, ¿no? A partir del proyecto del año pasado, estuvimos viendo diferentes publicaciones y encontramos que hay noticias que es difícil catalogarlas como noticias falsas, ¿no? Hay noticias verdaderas con contenido falso y ustedes me dicen, ¿cómo es que una noticia puede ser verdadera con contenido falso? Pues imagínense que hay un ejemplo que a mí me encanta, y lo platicamos el año pasado, que decía Miguel Bosé que no había necesidad de vacunas porque pues el COVID era un invento de los gobiernos, ¿no? Es una noticia verdadera porque en realidad Miguel Bosé sí dijo eso, pero el contenido de la noticia es falso porque no es que no hubiera COVID, ¿no? Sino que era una opinión de una figura pública que en realidad estaba desinformando, ¿no? Y claro, como esto se empezó a difundir, pues muchas personas dijeron, bueno, pues como es una figura importante, seguramente ha de tener algo de información y algo de razón, pero eso es un problema, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay noticias que no son completamente verdaderas, hay noticias que son verdaderas con contenido un poco falso, hay noticias exageradas, hay noticias que mezclan verdad con ficción, ¿no? Entonces, realmente se ha vuelto un problema el definir este tipo de noticias. Según estos autores como Castillo, Hermosilla, Poblete y estos compas, pues las noticias falsas pueden incluir en alteraciones intencionales, es decir, pueden estar hechas intencionalmente para crear confusión, ¿no? Hay otras noticias como las que mezclan contenidos falsos para poder influir en el público y promover que sean compartidos, ¿no? Además, se ha dicho de paso, por ejemplo, que una noticia falsa se distribuye muchísimo más rápido que una noticia verdadera. Para Rodríguez, el término desinformación debería ser el empleado, dado que este incluye noticias con información engañosa, discursos de odio o alteración deliberada de la información, es decir, estas noticias que mezclan verdad con fantasía, que mezclan verdad con falsedad, que hacen un uso malicioso de la información, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una discusión, ¿no?, sobre si son noticias falsas o son noticias desinformativas. Aquí del lado derecho vemos un ejemplo de una noticia que es verdadera, ¿no? Decían que pues había antenas que estaban provocando cáncer cerebral y bueno, había gente que estaba muy preocupada por esto, sobre todo en España, estas noticias de España.
y que, bueno, estaba promoviendo que las personas pues fueran a buscar estas antenas y las destruyeran, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver, eso era pues totalmente falso. Y entonces, aquí es donde los psicólogos decimos, pues hay que hacer algo, ¿no? En realidad, si esto sí tiene una razón importante, ¿no? En la que nosotros tenemos que hacer algo. Y para eso nosotros nos aliamos con las teorías del procesamiento dual de la información, sobre todo de la mano de Kahneman y Tversky, que son dos psicólogos que, dicho sea de paso, pues son muy famosos porque pues ganaron un premio Nobel de Economía hace ya varios años, a partir de esta teoría que les voy a platicar a continuación, y que ellos la usaron sobre todo en toma de decisiones en situaciones de incertidumbre o en situaciones con poca información. Como sabrán, bueno, la economía, a pesar de que es un área totalmente distinta de la psicología, pues se basa sobre todo en percepciones y en decisiones, ¿no? Y estas decisiones están tomadas con base en información que las personas tienen, pero muchas veces toman malas decisiones y eso tiene un impacto económico. Entonces, bueno, al final su trabajo, aunque tenía bases más bien psicológicas, terminó repercutiendo en la economía. Y lo que ellos dicen es que, bueno, tenemos dos sistemas. Por un lado tenemos el sistema uno, que es automático, que nos ofrece respuestas rápidas, que no es consciente, y lo pongo entre comillas porque no nos vamos a meter en esta discusión de qué es lo consciente, qué es la conciencia y qué es la mente, ¿no? Pero bueno, coloquialmente no es consciente, es decir, no nos damos cuenta de que estamos usando el sistema uno y nos ayuda sobre todo en la toma de decisiones rápidas, ¿no? Un ejemplo de ello es que, bueno, el otro día yo iba manejando por mi carril muy tranquilamente y del lado derecho se me cerró un auto y yo automáticamente di el volantazo para tratar de esquivarlo y afortunadamente solo me rayó un poco el coche, ¿no? Pero no me puse a pensar realmente si tenía que hacerlo o no. Fue un asunto automáticamente rápido, ¿no? O sea, un asunto de reacción. Ese es el sistema uno. Algunos otros psicólogos han ejemplificado este sistema uno como la intuición. La intuición que, por ejemplo, algunos expertos en ciertas áreas tienen contacto con ella más fácilmente. Por ejemplo, justo Kahneman, en un libro que él tiene llamado Pensar rápido, pensar despacio, habla de cómo algunos bomberos están en una situación de peligro y dicen, me tengo que salir de aquí porque esto se va a caer, ¿no? Y no saben realmente cuáles son estas señales que sienten que de repente no las pueden explicar conscientemente, pero los hace irse del lugar y como en las películas, aquello se cae, ¿no? Entonces son este tipo de intuiciones las que nos provoca el uso del sistema uno. Sin embargo, pues estas intuiciones muchas veces pueden estar influidas por otras cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante, como las creencias precisamente, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos por otro lado el sistema 2. El sistema 2 es más enfocado al razonamiento, es lento, es totalmente consciente y nos ayuda a tomar decisiones informadas, digámoslo así, ¿no? Este sistema 2 nos requiere esfuerzo, nos requiere energía y nos requiere tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, si yo en esta situación en donde yo iba en mi carril, muy contento, muy a gusto, escuchando música y de repente da el volantazo y yo me pongo a pensar, pues como cuánto debería de alejarme del otro coche, debería de hacerlo ahora o después, pues por supuesto que hubiera colisionado con el otro auto, ¿no? O sea, hubiera sido un asunto que me hubiera llevado tiempo y no hubiera llegado yo a la decisión correcta, que era pues moverme en ese momento, ¿no? Este sistema 2 ustedes lo utilizan, por ejemplo, cuando van a hacer una compra y ustedes quieren saber cuánto van a ahorrar, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estamos en el Black Friday y estamos en el Buen Fin y decimos, bueno, pues esta pantalla sí me gusta en el Soriana, pero creo que en el Walmart está un poquito más barata. Entonces me voy a meter a internet, voy a ver y comparar precios, a lo mejor hasta se pueden a calcular el porcentaje de descuento, pues ese es el sistema 2, ¿no? Ustedes están razonando y totalmente conscientes de que quieren ahorrarse un dinero y entonces pues están haciendo un trabajo de comparación, por ejemplo, ¿no? El problema es que estos dos sistemas pues conviven mutuamente y muchas veces usamos más uno que el otro. Y eso no está mal, sino que lo malo viene cuando empezamos a actuar en función de alguno sin tener plena conciencia de que tal vez en ciertas situaciones deberíamos de emplear el otro, ¿no?
Ya ven un poco más hacia dónde vamos con esto de los sistemas y las noticias falsas. No sé si se les van ocurriendo algunas cosas. Si es así, pues vayan dejándolas en el chat si tienen algunos ejemplos de cómo han usado el sistema uno, el sistema 2. En realidad hay ejemplos de la vida cotidiana muy fáciles, ¿no? De poder localizar, ¿no? Y estos ejemplos pues nos ayudan a ver que continuamente estamos empleando estos dos sistemas. No es algo que algunos tengamos y algunos no. En realidad todos los seres humanos estamos empleando estos sistemas. ¿Por qué? Pues porque es una razón evolutiva, ¿no? En realidad, así como nos hemos ido desarrollando como personas, pues imagínense que estos dos sistemas fueron evolucionando desde nuestros ancestros y por supuesto algunas de estas actitudes pues se han ido mejorando conforme nosotros vamos también evolucionando de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que correr de un depredador, por supuesto que nos poníamos a detener a ver si nos iba a comer o no, ¿no? Entonces era cosa de correr en ese momento, así que el sistema uno se activaba y vámonos de aquí. Las flechas que se encuentran debajo tratan un poco de ejemplificar el modelo en donde pues podemos acceder al sistema 2 fácilmente si nos encontramos utilizando el sistema uno, ¿no? Por ejemplo, con este ejemplo de lo que queríamos comprar en el Buen Fin. Digamos que, bueno, yo me emociono porque veo la pantalla que quería y de repente digo, no, pero creo que hay otras ofertas importantes. Activo el sistema 2 y me pongo a buscar información, ¿no? El problema es que al revés es un poco más difícil, es decir, seguramente ya se están preguntando si el sistema 2 puede cambiar nuestro sistema uno. Pues sí, sí lo puede hacer, pero es difícil y lleva mucho más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema uno, por supuesto que responde a algunos marcos mucho más amplios en los que están envueltos ambos sistemas. Eso va a ser nuestra plática de la siguiente sesión, en donde vamos a hablar, por ejemplo, de las creencias. Pero hay muchos ejemplos en donde el sistema uno está inmerso y está siendo influido por las creencias que nosotros ya teníamos previamente, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos sesgos y heurísticos, pero imagínense que ustedes van por la calle y ven a alguien que está, no sé, mal vestido, ven a alguien que tiene una apariencia pues descuidada y a lo mejor como si fuera un chiste o como si fuera un meme, ustedes piensan que pues es alguien que no tiene trabajo. Y resulta que eso es un sesgo, eso es una respuesta automática que los lleva a pensar que es alguien que no tiene trabajo, pero pues, tal vez es alguien que simplemente le gusta vivir y vestirse así, ¿no? Entonces nuestros sesgos, nuestros prejuicios están activados por el sistema uno. Y este sistema uno, claro que está dentro de un marco más general que son nuestras creencias y nuestras concepciones previas, ¿no? Que vienen determinadas, por supuesto, por la cultura en la que nosotros nos desarrollamos y en la que hemos crecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquellas personas que ahora con el conflicto de Ucrania, es un ejemplo que me viene a la mente y está buenísimo, hagan de cuenta que, pues, claro, todo el mundo quiere que los ucranianos salgan, ¿no? Pero resulta que ahí en la frontera de Ucrania, pues están dejando pasar a los güeritos y los negros, que al final, pues hay personas de color, tal vez de África o de algún otro país, y que estaban estudiando en Ucrania y que tienen todo el derecho de salir del país y a ellos no los están dejando salir tan fácilmente. ¿Por qué? Pues porque ¿qué hace una persona de color en Ucrania? Pues porque ellos creen que todos son rubios de ojos azules y entonces los están llevando directamente a interrogatorios o los están llevando directamente a habitaciones para después preguntarles qué hacías en Ucrania, ¿no? Solamente por el color de su piel. Entonces imagínense esta diferenciación en el trato con las personas en una situación tan importante como es huir de un país que está en guerra, pues también tiene que ver con estas activaciones de los sistemas, ¿no? Es decir, pues no están preguntando primero, están separando a la gente, nada más por cómo se ven. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de parte de los que nos están escuchando, algún comentario, algún ejemplo del sistema uno y el sistema 2, cómo lo han visto en su vida cotidiana y cómo es que lo han empleado dentro de su día a día para ir redondeando un poco de lo que estamos hablando. Alguien que levante la mano. Déjeme ver si yo los puedo ver. Aquí los veo.
Entonces, bueno, alguien que quiera participar y decirnos, pues, más o menos en qué situaciones creen que está usando el sistema uno o el sistema número 2. Dice Natalia Olvera que ella... Sí, Natalia, puedes abrir tu micro abiertamente, sin problema. Gracias, profesor. ¿Sí me escuchan? Claro, te Ok. escucho muy bien. Es que ahorita que está hablando de esos sistemas, se me viene a la mente también en esto de las respuestas rápidas y lo no consciente, todos estos mensajes que nos mandan de espárragos para el cáncer, que te cures COVID con el cloro de sodio y todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos es, ay, ya salió un nuevo remedio milagroso, casero y económico, ¿no? Y ya para ir al sistema 2 entonces vemos, ¿no? Pues es que tomó cloruro de sodio, pero de todos modos le dio COVID, ¿no? O sea, en ese sentido va mi pregunta, si aquí aplicaría la teoría del rumor, que al principio todo es un rumor, luego ya Eso. empiezas a conocer casos lejanos, después los casos ya empiezan a ser más cercanos a ti y es cuando ya podemos verificar si una noticia es cierta o falsa, ¿no? Porque... Exactamente. Exactamente, Natalia. A eso nos estamos refiriendo con lo que estamos haciendo en este curso, ¿no? Por eso creemos que estamos llevando esto más allá de verifica la dirección web, verifica que el autor es importante, verifica que es un medio informativo importante. ¿Por qué? Porque justo como dice Natalia, tenemos que dudar, tenemos que enseñar a la gente a que dude, ¿no? Y ese es el problema, que la gente no está dudando tanto, o no lo hace tan conscientemente, o no lo hace tan recurrentemente, justo empleando este tipo de estrategias, y está afectando a la salud de las personas, ¿no? Entonces, imagínense, yo lo vi en un compañero, en un conocido muy cercano, enferma de COVID, y como habían dicho que no lo llevaras al hospital porque allá te lo iban a matar, no lo llevaron a tiempo y mi conocido falleció, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no lo llevaron? Pues porque se decía que al final, si lo llevabas al hospital era ya la muerte segura, ¿no? Cuando tal vez si lo hubieran llevado a tiempo, él se hubiera salvado, ¿no? Rubí tiene la mano levantada y luego Marta Plata. Hola, buenas noches a todos. Hola Rubí, te escuchamos muy bien. Yo siento que el sistema uno, bueno, o pudiéramos también como que ver que es como emocional, ¿no? Y el sistema 2 es más de razón. Exacto. Como en estos casos sería de la emoción, ¿no? De que tiene uno el miedo, como anudando a lo que comentaba del COVID, es el miedo, ¿no? El miedo pues me hace a no hacer esto, a no hacer aquello, en lugar de pararnos y razonarlo y decir, no, pues es que sí puede ser esto, puede ser aquello, pero poner como los pros y los contras, ¿no? Para ver qué es lo que tiene más peso. Y Exactamente. a veces nos vamos por la emoción. Ah, es que esto dicen, pues ahí, y como nos están bombardeando por todos lados, o como también comentaba en el Buen Fin, pues igual nos bombardean por todos lados, que hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro, y compramos por emoción, ya no por razonamiento, por decir que realmente me hace falta. Exactamente. Muy Bueno, es lo buena. que considero. Exactamente, Rubí, muy buena acotación. También la emoción tiene mucho que ver, lo vamos a ver también en el video de la licenciada Cintia Aranda, en donde por supuesto que las respuestas rápidas, automáticas, no conscientes, responden a lo que a mí me mueve emocionalmente, ¿no? Y también hacia donde yo pertenezco, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo veo que yo pertenezco a un grupo y están atentando contra mi grupo, pues pueden pasar cosas como las del estadio del Querétaro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces no te pones a pensar por qué estamos peleando, qué está sucediendo, a qué está respondiendo todo esto, ¿no? Sino que el sistema uno también, justo como dice Rubí, responde emocionalmente, ¿no? Quiero tener más cosas, quiero tener este objeto, eh, están atentando contra mi grupo, ¿no? O contra mis colegas, mis amigos, yo qué sé, y automáticamente hago acciones, actúo con base tomo una decisión mal informada además, con base en poca información, ¿no? Porque no tengo todo el panorama. Marta Plata tenía la mano levantada y luego Arturo Erubiel. Sí, considero que también tiene que ver con esta parte de evasión, de evadir una responsabilidad.
El ejemplo claro es cuando una persona se pierde o hay una alerta Amber y la gente solo lo vuelve a pasar sin verificar si esa persona ya fue encontrada y ves información de personas que realmente no están desaparecidas. Lo estuvieron, como dijo hace un momento, ¿no? O sea, era información verídica, pero que en este momento ya no es verídica. Y la evasión también considero que tiene que ver con la falta de información, por ejemplo, legal, ¿no? Se habla mucho de que el gobierno hace ciertas cosas y no hace ciertas cosas y que la ley debería ser como que el marco que todo transparenta, pero cuando te vas a la ley y lees exactamente qué le corresponde a cada quien, te das cuenta que no está en la ley y solo es el comentario de la persona que dio la noticia, ¿no? Que realmente solo es para dar su punto de vista o su sentir. Gracias. Muchas gracias, Marta. Efectivamente, sí, también, ¿no? Por ejemplo, lo que tú comentas, vamos a hablar la siguiente sesión de algo que Marta acaba de mencionar, ¿no? Lo que es falso hoy puede ser verdadero mañana y viceversa, ¿no? Y entonces de repente eso nos pone en muchas situaciones complicadas cuando hablamos de noticias falsas, porque la información va cambiando tanto que hay que tener mucha cautela, ¿no? Y cuando tenemos duda, pues es mejor tomar una posición un poco más, digamos, tranquila, ¿no? O sea, no compartir algo en lo que yo tengo duda si estoy abonando hacia desinformar a las personas en algo que pues, tal vez no sé si es verdadero o es falso, o no sé si va a ser verdadero mañana o dejó de ser falso ayer, ¿no? Entonces eso también nos pone en muchas situaciones, pero ante la duda, pues mejor no compartir, no difundir, ¿no? Precisamente ese es el objetivo de este taller. Sí, Arturo, y luego Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También creo que con esta cuestión de la identificación de los grupos pueden salir como algunas noticias que sean como gancho o atractivas, ¿no? Así como el secreto de que encontraron los millennials para conseguir trabajo y hacerse millonarios, ¿no? O cosas así que vayan como muy sectorizadas a cierto grupo en específico y que ofrezcan como una solución aparente y milagrosa a algún problema de ese grupo, ¿no? Entonces a lo mejor eso también puede ir como para un sector en específico y vinculando con lo que Sam también se había mencionado sobre la parte emocional, ¿no? O características o necesidades que tenga ese grupo en particular. Exactamente. Muy bien, Arturo. Y justo lo hila muy bien, Arturo, con lo que comentaba hace rato la compañera, ¿no? Es decir, de repente nos presentan cosas milagrosas y aquí lo vamos a ver en el taller. De hecho, las noticias que ustedes van a revisar tienen mucho ese enfoque. ¿Dónde están las cosas milagrosas y a quiénes afectan, a quiénes impacta, ¿no? Estos remedios milagrosos, soluciones económicas milagrosas. Muchas veces pensamos que son personas, por ejemplo, los que han estado, es otro tema que a mí me gusta mucho, muchas veces pensamos que solo las personas mal informadas o con poca educación pueden caer en una secta o en un negocio piramidal, ¿no? Entonces, pero no tiene que ver con la educación, ¿no? Sino tiene que ver muchas veces con pertenecer, con lo emocional, con justamente, ¿no? A razonar y decir, a ver, ¿qué está pasando y por qué me están ofreciendo esto a mí y por qué podría yo caer en él, ¿no? Es decir, eh, ¿cuál es el trasfondo que a veces, muchas veces sucede en este tipo de estafas piramidales o remedios milagrosos para la salud, ¿no? Entonces, como decían hace rato, el dióxido de cloro, en vez de tomarlo, pues mejor primero me pongo a revisar qué se ha dado sobre la evidencia, qué dice en la información, y luego tomar una decisión informada, como dice en la presentación, ¿no? Y lo mismo sucede para te invito a que te unas conmigo, pero tráete a 2 amigos y le vas a ver cómo con eso tú también vas a ganar y luego al final, pues, ¿qué pasa, no? ¿En dónde queda? Claudia Ortiz tiene un comentario también. Sí, Claudia. Ahí sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ahí ya te escuchamos, sí. Un Perdón, poquito más fuerte gracias. nada más. ¿Sí? ¿Me escucha mejor así? Ah, ya, muchísimo mejor, Claudia. Perfecto. Mire, bueno, estaba yo analizando algo que dijo la compañera Marta.
cuando repartimos, bueno, compartimos, perdón, las publicaciones y me trajo a la cabeza algo muy vaciado porque yo vivo aquí en Mérida, Yucatán, pero se han dado muchos casos de que ponen fotos de algo y dicen una noticia que no es cierta, ¿no? Por ejemplo, ponen, aquí se da mucho de los pueblos, ¿no? De que esta muchacha es del pueblo de Motul y ahora está estudiando no sé, en Estados Unidos porque es una gran científica y nadie la comparte. Y de repente resulta que la escena es de una película, ¿no? Y la muchacha no existe. Pero lo más gracioso que yo recuerdo es que una vez compartieron a dos personas con unos trofeos y eso fue ahí en México que decían que igual lo mismo, ¿no? Es una científica, una genetista y el otro era un ingeniero en ciencias que habían ganado los premios en Europa. Y resulta que la foto eran de dos personas que hacían cine porno. Ah, Y sí, que se sí, habían recuerdo. dado, habían ganado el premio. Entonces, resulta que cuando todo el mundo lo empezó a compartir, alguien pues se dio cuenta que los conocía, ¿no? Y empezó a anunciar que pues no eran lo que decían, ¿no? Sino que eran actores porno. Y sí se hizo un relajo. Entonces yo considero que eso está muy ligado con estos dos sistemas, ¿no? Que a veces no nos ponemos a analizar si es real o no la noticia. Y pues a veces hasta parece chiste, ¿no? Porque Ujú. se anuncia cada cosa que pues no tiene nada que ver y después de compartirlo, pues se pone a pensar, pues cómo pude haber compartido algo así, no se veía tan falso, ¿no? A veces. Claro. Sí, muy buena observación, Claudia. Sí, efectivamente también eso pasa, ¿no? No necesariamente tiene que ser noticias que afecten a la salud, pero sí hay muchas veces que caen en juegos y las personas justo caen en este tipo de trampas, solo por diversión de algunos, ¿no? El doctor Mario, precisamente, lo vamos a invitar también para que en la tercera sesión nos apoye mostrando procedimientos para analizar las imágenes de Google. Él es experto en las herramientas de Google y nos puede ayudar justo a identificar cómo buscar una imagen en Google para saber en qué sitios ha aparecido, ¿no? Y cómo es que podemos verificar si esa imagen es de un video o si ya se había usado anteriormente en otra noticia que no es la que estamos viendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Mario también nos podrá ayudar en eso. ¿Verdad, doctor? Yo estoy seguro que sí. Sí, sí, claro, por supuesto. Muy Podemos bien. revisar hay unas estrategias interesantes de cómo verificar la validez de una imagen, por ejemplo, desde el mismo buscador. Exactamente. Y bueno, pues avanzando un poquito en el tema, vamos a hablar justo que el sistema 1 tiene heurísticos y sesgos. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, les voy a pedir que los que quieran abrir su micrófono, pues lo digan en voz alta. Y los que no, pues nos digan sus respuestas a este ejemplo en el chat. Voy a leer. En un lago hay una parcela de nenúfares. Nenúfares son estos, los que nosotros conocemos como lirios, los que somos de Xochimilco, como yo. Hay una parcela de nenúfares. Cada día el tamaño de la parcela se duplica. Si esta tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tardaría en cubrir la mitad del lago? ¿Mm? Entonces vamos a pensar, no mucho, vamos a tratar más bien de responderlo rápido y comenten en el chat cuál creen que es la respuesta correcta. No lo piensen tanto. 24. 24, ya escuché, ya vi 47, ya escuché otro 24. Muy bien. A los que son mis alumnos no digan la respuesta correcta porque ellos ya se la saben, ¿no? 24, 24, muy bien. Muy bien. Anabel, Claudia, Mireya, ya vi sus respuestas. Ahí se están dividiendo en dos números, 24 y 47. 12, Héctor, muy bien. En lo que ponen sus respuestas, este es un ítem de un pequeño instrumento que desarrolló justamente Kahneman para indagar sobre las respuestas automáticas y que tiene que ver justo con nuestro sistema 1. Nuestro sistema 1, como les decíamos, es muy engañoso, ¿no? Entonces, a veces nos hace pensar cosas que no necesariamente son la verdad, ¿no? Y cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de preguntas, que a veces parece más como de lógica y matemáticas, pero que también incluye
precisamente nuestras respuestas rápidas a estas situaciones, pues nos damos cuenta que nos están jugando una especie como de mala pasada nuestros sistemas, ¿no? Si nosotros activamos el sistema 1 y tratamos de responder lo más rápido que podamos, por ejemplo, si yo les hubiera puesto esta pregunta y les digo, tienes 5 segundos para responder, pues a lo mejor hubieran dicho precisamente 12, 24, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahí, ¿dónde está? La respuesta correcta es 47 y la otra le llamamos respuesta intuitiva. La respuesta intuitiva es 24. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, como estamos hablando de la mitad del lago, decimos, claro, el lago está en 48, la mitad pues es 24, pero el truco está justo en cómo está redactado el propio ítem, ¿no? Si cada día el tamaño de la parcela se duplica, y si esta tarda 48 días en cubrir todo el lago, entonces quiere decir que un día anterior, el día 47, tenía la mitad. ¿Por qué? Porque al día siguiente ya estaba cubierto todo el lago, ¿no? Entonces, hay varios ítems de este tipo de este instrumento, que es el CRT, y estos ítems lo que tratan de indagar es cómo las personas van respondiendo justo empleando el sistema 1 o el sistema 2, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo justo estos sistemas, sobre todo el sistema 1, nos lleva hacia el uso de heurísticos, que son estrategias de acceso a soluciones rápidas, ¿no? O sea, lo que quiere el sistema 1 es que resolvamos la cosa ya y pasemos a otra cosa, ¿no? O sea, el sistema 1 es muy flojo. En realidad, lo que le interesa es que resuelvas y ya, ¿no? Sin embargo, cuando estos heurísticos nos llevan a los sesgos, esto tiene que ver con los errores que nosotros a veces cometemos justamente al tomar una decisión de manera rápida, ¿no? Entonces, bueno, ya les di las respuestas. Y entonces vamos a hablar un poquito de los diferentes heurísticos, que en realidad vamos a enfocarnos solamente en 3. Y los ejercicios y las preguntas que ustedes vean en esta primera unidad van a estar sobre todo enfocado en estos 3 heurísticos. El primero es el heurístico de representatividad, que habla de la probabilidad en que las personas responden a un cuestionamiento de acuerdo al grado en que A es representativo de B, lo que sea, ¿no? Ustedes imagínense algo que es A y representa B. Es decir, emitir juicios centrándose exclusivamente en la similitud con ciertos estereotipos. Y aquí es donde incluyen justamente los prejuicios, por ejemplo, lo que genera un sesgo de ilusión de validez, en donde se dota de confianza injustificada a una predicción cuando se observa una coherencia entre el resultado predicho y la información inicial, ¿no? La licenciada Cintia Aranda nos hizo el favor de diseñar un muy bonito video en donde nos explica con varios ejemplos cada uno de estos heurísticos, ¿no? Pero bueno, entonces el de representatividad habla de cómo muchas veces nosotros nos vamos con la finta entre el grado de asociación que puede haber de representación entre que A y el B es lo mismo, ¿no? Tienen que ver. Me dice Guadalupe que trató de entrar a cursos Iztacala. Ah, pues ahorita te comento, Guadalupe, a quién te puedes acercar. Bueno, entonces genera el sesgo de ilusión de validez, en donde parece que hay una confianza injustificada a una predicción cuando se observa una coherencia, ¿no?, entre el resultado y la información inicial, ¿no? Es decir, nosotros literalmente estamos tratando de ver cómo A es muy representativo de B, y entonces tratamos de generar pues una especie de representatividad exagerada, ¿no? ¿Cómo? Pues algo muy fácil, ¿no? Los prejuicios hacia los negros, los prejuicios hacia los chinos, los prejuicios hacia los indígenas, o en España, los prejuicios hacia los gitanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representan algo, ¿no?, para las personas, ¿no? Pareciera que ellos ven a alguien extranjero. Un muy buen ejemplo son todas las personas xenófobas, es decir, con miedo o con repulsión hacia las personas extranjeras, ¿no? Porque si no es de mi país, entonces es malo, entonces no es bueno para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un heurístico de representatividad y genera el sesgo de ilusión de validez. Luego tenemos el heurístico de disponibilidad. Es cuando en algunas situaciones las personas estiman la probabilidad de un evento por la facilidad con que los ejemplos acuden a su mente, ¿no? Entonces, claro, como yo me acuerdo muy fácilmente de algo, seguramente eso es más verdadero, ¿no?
dice también cuando una persona asocia una situación con algo mencionado por sus conocidos sin datos verificados, ¿no? Y un poco tiene que ver con el primo de un amigo se curó con dióxido de cloro, ¿no? Entonces, claro, ay, entonces sí es cierto. O alguien más cercano a mí, ¿no? Mi propio primo, mi hermano, salió con puro dióxido de cloro. Y entonces, claro, como para mí eso es muy real y viene muy fácilmente a mi mente, pues yo lo considero como una regla o casi casi como una ley, ¿no? Pero no estoy viendo que es un hecho aislado, por supuesto, ¿no? Tal vez me tengo que informar más, ¿no? Si ya, claro, si a miles de personas les ha servido o se ha puesto justamente en situaciones controladas, probadas científicamente, pues entonces sí, tal vez pueda yo tener una respuesta más clara, ¿no? Tomar una posición muchísimo más cercana a un hecho con evidencia, ¿no? Y este heurístico de disponibilidad genera el sesgo de ejemplos recuperables, que es este que viene por la facilidad con la que yo recupero los ejemplos en mi mente y cuando se concluye la asociación de dos eventos por la fuerza de vínculo aparente que hay entre ellos. Es una correlación ilusoria. Como mi primo se curó fácilmente de COVID con dióxido de cloro, pues claro, entonces esa cosa es una maravilla. O al revés, como mi tío, a pesar de que se vacunó, se murió, pues entonces seguramente las vacunas no sirven, ¿no? Pero a lo mejor qué tal que mi tío ya tenía muchos otros problemas y de todas formas, pues ya tenía una mala salud, ¿no? Entonces, claro, esto tiene mucho impacto en las noticias. Ya no sé si van viendo cómo justo ahora ya la vamos anclando con las noticias. Cuando nosotros empezamos a ver este tipo de información y cómo nos la presentan, pues entonces sí tiene mucho que ver con cómo nosotros la estamos interiorizando, cómo la estamos representando a nosotros mismos, ¿no? Cuando empezaron las vacunas salieron muchos ejemplos de estos, que si la de AstraZeneca había provocado 2 trombosis en Brasil, cuando Brasil tenía cientos y millones de personas, ¿no? O cuando la Pfizer provocó en Inglaterra una muerte de una persona que iba manejando y se desmayó después de ir a la vacuna. Y no, ¿cómo crees que voy a poner eso, no? Pero pues ¿cuántas personas viven en Inglaterra? El sesgo de ajuste y anclaje es cuando las personas realizan una valoración que se ajusta a un valor inicial dado, ¿no? Se le da peso al primer argumento que llega a la mente, a partir del cual se genera un juicio y se toman decisiones. Aquí hay un sesgo que genera, que es el sesgo de confirmación, que son que las personas se muestran más crédulas cuando se trata de hechos o situaciones que desean que sea verdad, ¿no? Y también cuando la información confirma creencias previas, entonces es más probable que se crea y se propague potencialmente, ¿no? En el sesgo de ajuste y anclaje yo tengo un ejemplo muy bueno que me pasó a mí hace muchísimos años. Uno tiene muchas veces un marco de referencia, ¿no? Y entonces dices, yo fui a vender una computadora a la plaza de la computación y me dice, pues, ¿cuánto quieres? Digo, pues no sé cuánto me das, ¿no? Y dice, pues depende cuánto quieras. Pero yo no tenía un valor inicial, no tenía una referencia. Cuando él me dijo, no, pues te doy 3,000, dije, ah, pues mejor dame 3,500. Pero pues si él me hubiera dicho, te doy 1,000, pues fácilmente yo le hubiera dicho, pues dame 1,500, ¿no? Pero al final yo no tenía una referencia para esto, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de ajuste y anclaje. Pero también el sesgo de confirmación tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos aceptando esta información cuando se parece a lo que nosotros ya creíamos previamente, ¿no? Entonces, sin meternos en mucha política, que no es el objetivo del taller ni del curso, el hablar de nuestras tendencias políticas, pero sí podemos ver cómo aquellos que ya creían que el gobierno estaba de entrada, estaba mal y que actualmente esta administración está haciendo las cosas mal, pues son personas que generalmente ya pensaban que estaban mal, ¿no? Y a veces las personas que pensaban que nos iba a ir bien, pues están confirmando que está yendo todo bien, ¿no? Entonces, ustedes van a poder ver cómo a veces las personas tratan de justificar su creencia y sus sesgos a partir de lo que ellos están tratando de ver, ¿no? Es decir, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? Pues porque ya están tratando de desmenuzar la información a partir de lo que ellos ya creían previamente, ¿no? Y bueno, no solamente tiene que ver con política, ¿no? Sino con inclusive las personas que son antivacunas,
pues claro que están muy contentos cada que alguien dice, pues no me voy a vacunar porque ya vi que esto no tiene sentido porque pues ya el cuerpo humano tiene esta facilidad de sobreponerse a las enfermedades por sí mismo, ¿no? Y entonces cada que se publica problemáticas con la vacuna, pues ellos salen a relucir y dicen, ah, claro, porque esto no debería estar pasando, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con cómo las personas van ajustando lo que van leyendo a lo que ellos ya creían previamente. Entonces, aquí hay algo muy interesante y es muy importante, porque entonces nos tenemos que poner a pensar qué estaba yo creyendo yo previamente, que lo que estoy leyendo me cuadra o no me cuadra, ¿no? Y si me cuadra, ¿por qué me cuadra? ¿No? Porque digo, ah, sí tienen razón. ¿Por qué creo yo que esto tiene razón? Tal vez yo ya estaba buscando la razón desde antes de leer la noticia, ¿no? Y a veces que al revés, ¿no? Si tú estás leyendo una noticia y dices, no, definitivamente esta no la voy a terminar ni de leer porque dice puras cosas que no tienen que ver, pues tal vez porque va en contra de lo que yo ya creía previamente. El caso de la laptop Acer, ¿no? Que a mí me pasó, de hecho es un ejemplo mío, es un ejemplo del que les vengo a hablar. Yo nunca he tenido una laptop Acer, nunca he usado una laptop Acer, ¿no? Pues hace poco buscaba una computadora y en una cotización, ¿no? Yo estaba comparando y en relación con el precio y las capacidades, había dos laptops que la verdad es que la Acer era mucho más económica y tenía exactamente lo mismo que una Dell. Pero yo nunca he usado una Acer porque a mí me habían dicho hace muchos años que las Acer salen muy chafas y que se descomponen muy rápido. Pero realmente nunca he tenido una laptop Acer. Entonces me puse a pensar posteriormente por qué me fui por la Dell si a lo mejor me hubiera podido ahorrar unos pesos con la Acer y al final nunca comparé, por ejemplo, cuáles eran las prestaciones reales, cuál era la opinión de las personas que han utilizado Acer, cuál era la, no sé, la tasa media de duración de una computadora Acer y a lo mejor tomar una decisión informada sobre pues esta computadora, ¿no? Entonces, en realidad yo de inmediato dije, no, Acer no quiero, nunca he usado Acer y no voy a empezar a usar ahora Acer, ¿no? Entonces, en realidad no fue una decisión informada, fue una decisión basada en un sesgo. La cuestión aquí es que qué sesgo fue, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí de chinos ni de personas de color, ¿no? Estamos hablando de marcas, pero también en las marcas tenemos este tipo de sesgos, ¿no? Como decía hace rato la compañera, muchas veces nos llega el Buen Fin y decimos, sí, ahora sí, quiero el último teléfono, ¿por qué? Y de tal marca, porque esa es la buena, ¿no? Y a lo mejor el otro teléfono cuesta la mitad y es exactamente lo mismo, pero es un asunto de marca. Entonces, bueno, también lo tenía que poner aquí sobre la mesa porque creo que es un ejemplo que viene muy bien hacia lo que estamos trabajando el día de hoy. La respuesta correcta es que yo fui víctima del sesgo de representatividad que Marta le dio. Ah, ya vi que Marta puso. Marta dijo, es sesgo de representatividad, es efectivamente Marta, y sobre todo de ilusión de validez, ¿no? Es decir, para mí mismo esto es válido. O sea, yo digo, las Acer son malas, las Acer no sirven, nunca me voy a comprar una Acer, pero nunca he usado una en realidad. Entonces, pues realmente no tengo parámetros para decir si realmente es una mala computadora, ¿no? Y aunque así fuera, ¿no? Si alguna vez tuve una Acer, a lo mejor solamente salió una mal de muchos modelos, ¿no? Que no creo que sea la norma, ¿no? Que salgan más de esas computadoras, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llega la presentación del día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para poderlos ver a ustedes y que podamos charlar un poco hacia el cierre de esta sesión, que como les decía, no nos vamos a tardar generalmente hacia las 9 de la noche. Miren, son 8:20 y ya vamos terminando y yo creo que más o menos así va a ir cerrando el resto de las sesiones. Entonces, bueno, dice Natalia Olvera, profesor, ¿considera que con la edad esta búsqueda de comparar precios, calidad, funcionalidad, necesidad y demás se incrementa con la edad, es decir, y sin caer en estereotipos, es más fácil que con la edad valoremos más el costo-beneficio? No creo que sea con la edad, más bien creo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Es decir, que nosotros vamos creciendo, ¿no? En lugares en ambientes, en culturas. Cultura no me refiero a los mexicanos, sino la cultura en casa, ¿no? Por ejemplo, si tienen la cultura del ahorro, pues muchas veces uno dice, ah, no, pues yo siempre he estado
he estado comparando y he vivido y he crecido en una casa en donde generalmente se compara hasta el precio del jabón, ¿no? O el precio del detergente. Entonces, claro que yo creo que tiene que ver más con eso que con la edad. Tal vez las personas mayores pues saben obviamente lo que cuesta el mantener una casa, mantener un hogar, administrar los ingresos, y entonces tal vez si se refiere Natalia a los adolescentes, que pues a ellos no les ha costado, pues tengan ese otro marco de referencia, ¿no? Y ahí entra en juego otras cosas, que es el pertenecer, ¿no? El pertenecer a un grupo en donde pues a mí lo que me interesa, pues aunque yo gaste, es pertenecer y llegar con mi iPhone, ¿no? Y el último, no uno viejito, ¿no? Sino quiero el último, quiero el de ahorita. Entonces, más bien creo que se trata sobre todo de eso. Leonardo, que si son buenas las heces si les ponemos Linux, sí, pues sí, ¿no? De hecho, cualquiera es buena con Linux. Yo ahorita justo estoy transmitiendo desde una computadora Dell con Linux. Al final fue la Dell. Sesgo también eso. Bueno, profesor Mario, ¿quiere agregar algo respecto a justo cómo nos volvemos más cautelosos con la cultura o con la edad o con el momento? Sí, fíjense que también justo lo que mencionan, hay una parte muy importante en el sesgo que tiene que ver con algo que hemos estado platicando José Manuel y yo en algunas ocasiones, con nuestro conocimiento previo también sobre el tema el que estamos trabajando. Hay personas que saben más de ciertos temas, entonces es más fácil para nosotros identificar cuando una noticia es falsa, si es de un tema que yo domino, si es un tema que yo he leído, que ya conozco, y puedo leer algo y decir, no, esto no puede ser verdadero, pero hay temas en los que soy más ajeno, que no son de mi campo profesional o personal y que invariablemente me cuesta más trabajo identificar si esa noticia es falsa o no. Entonces los sesgos también están relacionados con nuestro conocimiento previo, con lo que sabemos sobre algo. Por ejemplo, alguien que sabe de computadoras, que estudia sistemas, que trabaja arreglando computadoras, obviamente sus sesgos serán muy distintos de alguien que nunca ha comprado una computadora. Entonces, ese conocimiento previo también influye en los sesgos que puedo tener. También es importante que visualicen que los sesgos no siempre son malos, es decir, tener los sesgos nos permite tomar decisiones en el día a día. Lo importante es conocer nuestros sesgos, hasta saber que ese es un sesgo que yo tengo, porque lo que se vuelve a veces peligroso a la hora de compartir información que no es verídica o a la hora de difundir una noticia que puede poner en riesgo la salud de alguien más, tiene que ver con las decisiones que yo tomo a partir de mis sesgos, pero conocer mis propios sesgos me da la oportunidad de decir, pues a mí se me hace que sí es cierto, pero bueno, eso es lo que yo creo, a lo mejor no es verdad. Entonces te das la oportunidad de tomar otras decisiones. Y eso también es importante identificarlo. No es posible vivir sin los sesgos, son parte de nuestra naturaleza de lectores, de consumidores, de aprendices y de usuarios de Internet, pero es importante identificarlos antes de tomar decisiones, sobre todo a la hora de compartir información. Exactamente. Yo creo que justamente ese es el objetivo de este curso, que nos podamos autoobservar un poco. No estamos acostumbrados a ser críticos con lo que estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que es uno de los del currículum, como decimos, currículum oculto, que podamos observarnos, ¿no? Como dice el doctor Mario, eh, no podemos vivir sin sesgos, pero ¿cuáles son los míos, no? El mío ya sé que es, no, nunca voy a comprar una Acer, tal vez, ¿no? Pero tal vez debería de darme una oportunidad. ¿Por qué no me la di en esta ocasión? ¿No? ¿Por qué no mejor dije, bueno, voy a comprar la Acer, hasta está más barata, ¿no? Pero en realidad es importante eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento cuando veo a alguien que yo soy prejuicioso con alguien de ese grupo que no es el mío, ¿no? Al cual no pertenezco, ¿no? Por ejemplo, yo soy prejuicioso respecto a las diferentes actitudes de otras personas. ¿Por qué? Y si puedo cambiarlo o no puedo cambiarlo. O alguna vez he podido trabajar en esos prejuicios. Y claro, esos prejuicios y estas preconcepciones tienen mucho que ver con cómo yo recibo la información del mundo, ¿no? No solamente de las noticias o de los vecinos, sino del mundo, ¿no? Del deporte, del fútbol, qué es lo que pasó, ¿no? De la política, de la convivencia cotidiana, ¿no? De mi familia, de mis amigos, con quién he hecho amistades, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que yo puedo ser prejuicioso o no prejuicioso, ¿no? También, ¿no? Cómo elegimos pareja tiene mucho que ver también con todos mis prejuicios, ¿no? ¿Por qué de este tipo y no de este? Y luego me estoy quejando y pues tal vez debería haber elegido lo otro, ¿no? Y nunca he probado aquello, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con muchas áreas, ¿no?
Dice Esmeralda que si esto se va a grabar, sí, de hecho lo estamos grabando, ya llevamos toda la sesión, en la parte superior izquierda ustedes ven un recuadro que dice recording, entonces esto se termina de grabar hoy y más tarde el día de mañana yo les dejo en la plataforma el acceso a esta conferencia completa para que la puedan ver las veces que ustedes lo requieran y además pues invitarlos a ver el video que preparó la licenciada Cintia Aranda. Dice Alejandro Gutiérrez que eso me lo mandó por mensaje directo, que también podría ser heurístico de disponibilidad, puesto que se menciona que algunos conocidos le dieron comentarios un tanto negativos. Hay veces que los heurísticos se mezclan, ¿no? O sea, podría ser justamente, o sea, uno mío de disponibilidad, pero tal vez también de representatividad y disponibilidad, ¿no? Es decir, ambos. Entonces, es un poco difícil a veces cuando nos ponemos a pensar cuál es cuál, ¿no? Y hay unos que sí son muy claros, pero hay veces que uno de repente se yuxtaponen, parece ser, ¿no? Pero sí, creo que sí, Alejandro, tienes razón, podría ser ambos. Dice Jeidax, una persona experta en cualquier tema puede utilizar más fácil el sistema 1 para tomar decisiones más rápidas y certeras sobre el tema que maneja. Hay ejemplos muy, muy claros les decía, ¿no? De los bomberos que ya llevan mucha experiencia y que dicen, pues vámonos de aquí porque esto se cae, ¿no? Pero también de los ajedrecistas, los que juegan ajedrez, ellos ven 2, 3 movimientos y dicen, ya sé por dónde le vas a querer entrar, ¿no? Entonces, por supuesto que la experiencia previa, el conocimiento previo, la expertise, pues hace que tomes diferentes situaciones mucho más fácil, ¿no? Y puedas decidir diferente que alguien que es novato, ¿no? Entonces, como decía hace rato, en el modelo es fácil que nosotros podamos pasar del sistema 1 y activar el 2. O sea, voy a decir, voy a pensar si me compro la ICER. Pero luego, del sistema 2 que impregne el sistema 1 es un poquito más difícil porque necesitas trabajo y experiencia, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es lo que te da la experiencia humana, el poder cambiar tus sesgos heurísticos, pero eso toma tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros con este curso los ayudamos a que ustedes puedan detenerse a pensar antes de compartir algo, pues ya habremos ganado un poco, ¿no? La batalla contra la desinformación y las noticias falsas, ¿no? Dice Miriam Jiménez, hola Miriam, pero ¿qué pasa con las personas que no saben qué son los sesgos? Ah, eso es interesante, ¿no? Entonces, claro, no podemos, o sea, nosotros tratamos de hacer este tipo de actividades, ¿no? Y ustedes están aquí por alguna razón, ¿no? O sea, se enteraron, dijeron, esto se ve interesante, sí me la voy a aventar, ya esto ya casi se acaba por el primer día, sí voy a regresar dentro de 8 días, y están aquí por alguna razón. La mayoría están aquí porque son o psicólogos o están interesados en la psicología, ¿no? Y estamos tratando de que esto sea muy fácil de comprender por cualquier nivel académico, ¿no? De hecho, en el curso estaba enfocado de bachillerato para arriba. Y las personas no saben, no solamente no saben que son víctimas de sus propios sesgos, sino que así de fácil, y también el doctor Mario Morales, la profesora Carla González, que ya la vi que está conectada, no me dejarán mentir. Muchas veces las personas ni siquiera saben que son víctimas de sus emociones o no pueden ni nombrar una emoción, ¿no? Y entonces, dices, ¿cómo que no pueden nombrar una emoción? Sí, hay personas que no saben ni siquiera que están enojados. Hay personas que no saben que están tristes, no saben que están felices, no saben. O sea, detectar tus propias emociones es complicado, ¿no? Y nombrarlas es complicado. Ahora hay todo un proceso de educación y enculturación alrededor de las emociones, pero imagínense si hay personas que no saben que están siendo víctimas de sus sesgos, por supuesto que hay cosas más básicas como las emociones que son difíciles para detectar, ¿no? Ahí me gustaría, si tiene unos segundos, profesora Carla, según yo, inclusive los hombres somos más propensos a no identificar nuestras propias emociones por la carga cultural que tenemos, ¿verdad? Así que, así nomás. Pues sí, por cuestión de género, la cultura genera eso, ¿no? Que los hombres no tengan esas habilidades es parte de lo que forma la cultura en ellos por la misma disposición que tiene hacia ellos en ocupar espacios de poder, en ocupar espacios en los que pues no precisamente sea una habilidad demostrar emociones o siquiera saber gestionarlas o reconocerlas, ¿no? O sea, por ejemplo,
en espacios de poder como la docencia, el maestro genera más autoridad que las maestras, ¿no? A veces las maestras son necesarias, por ejemplo, en espacios en primaria para los primeros niveles, ¿no? Pero ya cuando hay que ejercer más la disciplina en los niveles más superiores, es el maestro el que se hace cargo de los grupos, ¿no? Entonces sí es difícil y eso también es un sesgo, ¿no? Es una creencia pensar que por ser varones imponen más autoridad o disciplina que las maestras que son mujeres, ¿no? Claro, claro, muchas gracias, profesora. Efectivamente, ahora imagínense, bueno, hay muchísimos sesgos respecto al género, ¿no? Muchísimos que podemos estar enunciando. Uno de ellos es ese, ¿no? De la autoridad. Se me ocurren muchos, pero creo que lo importante de la pregunta es, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues creo que precisamente tratar de pues un poco explicar, ¿no? A los que nos rodean, cómo pues a veces los prejuicios, a veces los sesgos, a veces las creencias, pues nos llevan precisamente a callejones sin salida y a separarnos, ¿no? Pero claro, pues imagínense cuántas guerras no ha habido por diferencias de creencias y de puntos de vista, entonces ahí hay un problema importante, ¿no? Dice Natalia Olvera, eh, pero también tenemos la ventaja de la rectificación. Por ejemplo, después de muchos años de comprar detergente Ariel, darnos cuenta de que el Roma es más económico, no provoca alergias y deja la ropa muy limpia. Pues ahí está, ¿no? Ya no solamente tenemos, comparamos, ¿no? Entonces, o sea, me imagino que Natalia se dio la tarea de comparar no solamente precio y calidad, sino que también se dio la tarea de probar, ¿no? Y algo que me voy a dedicar mucho a hacerlo desde este primer día hasta el tercero, es hablar de la evidencia, ¿no? La evidencia es lo que nos ayuda a tomar una decisión, ¿no? Entonces yo creo que el siempre tomar en cuenta la evidencia y además integrar esta evidencia con nuestros marcos referenciales nos va a ayudar a tomar una mejor decisión, ¿no? Oye, Entonces, de hecho, sí, sí, Mario, pues voy a agregar ahorita que mencionaste lo del claro. jabón para que también lo tengan como en cuenta. Hace algunos meses, durante la pandemia, no sé si vieron, se hizo muy viral un video de una señora que hacía un comentario como muy despectivo sobre el jabón Sote que le habían dado en una despensa y decía como, pero ¿qué piensan que soy pobre porque me dan este jabón Sote? Y estaba muy indignada porque le habían dado el jabón. Y después alguien se dio a la tarea de investigar como todo el impacto que tenía este jabón en otros países y el valor que tenía el jabón Sote en otros países de comercialización por los beneficios que ofrecía en cuanto a los químicos con los que está diseñado, el cuidado sobre la piel y el efecto, y además económicamente hablando, resultaba ser que es un jabón pues bastante bien aceptado en otros países. Y entonces como estos prejuicios también determinan como el valor que tiene un producto o algo también para poder compartir esa información. Entonces había gente que estaba a favor del video con la señora y había gente que decía, pero ¿por qué es el jabón Sote? En realidad se vende en todo el mundo y en otros países lo aprecian mucho. Incluso hasta el embajador en su momento de Estados Unidos, que estaba el embajador de Estados Unidos en México, publicó que él compraba jabón Sote y de hecho se llevaba jabón Sote a Estados Unidos porque allá no lo vendían. Entonces es como, pues también tener claridad de cómo a veces estos prejuicios o estos sesgos impactan en cómo una noticia se puede volver viral o no, de lo que uno puede pensar o no acerca de un producto, por ejemplo. Claro, muy, muy buen ejemplo. Y si no me recuerdo, creo que era alguien de la caravana, de una caravana migrante que además tenía Ah, es verdad. ot- otro, o sea, Perfecto. también todo lo de las caravanas, la migración, las caravanas migrantes, imagínense cuánta carga emocional y además de sesgos se están cargando, ¿no? Porque es todo ese asunto de xenofobia y todo este asunto de cómo es que llegan, ¿no? Aquí, por qué no se quedan allá, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, los sesgos están en todos lados, ¿no? Creo que Natalia justo tiene la mano levantada. Sí, es que sí me gustaría compartirles mi deducción para llegar a esta conclusión de que el jabón Roma es mejor que el Ariel, porque es muy curioso. Mi hijo de niño tuvo casi un año un problema de hongos en los pies que pensábamos que era porque fue a una alberca, no que los tenis que son de plástico, no que bla, bla, bla. Bueno, padecimos un año y el niño no podía tomar medicamentos, puras pomadas, lo llevé a podólogos, le hacían tratamientos. Pasaron los años y él con su problema y un día llegamos a una dermatóloga porque tiene un lunar muy grande en la mejilla.
Y entonces, pues lo vio rápido, no tiene ningún problema, algo más. Le digo, ay, fíjese, doctora, que él tiene un problema de hongos en los pies que tiene muchos años que no se le ha podido quitar. Le quitamos el zapato, la doctora lo ve, dice, señor, esa es alergia, no es hongo. ¿Qué jamón usa? No, pues ya usamos Roma, ya usamos Persil, ya usamos toda la gama de detergentes líquidos, sólidos y todos. Use Roma o use Sote. Dice, porque esto es por los químicos de los jabones líquidos que traen muchos detergentes, aromatizantes, químicos, y usa el Roma y va a ver que se le va a quitar. Santo remedio, se le quitó todo, ya no le volvieron a salir ningunos problemas, siguió nadando. Y otra vez volvemos a la parte de los sesgos, ¿no? Nos bombardean con noticias y con que este es el mejor detergente y este te deja más limpio y este elimina virus y este elimina ahora el COVID y todo. Y lo más fácil es probar y ver que la piel no está hecha para tanto químico, creo yo. Muy bien, muy buen ejemplo, Natalia. Y creo que tienes mucha razón, o sea, ahí lo que decidiste fue probar, ¿no? Entonces, la evidencia nuevamente es la que termina imponiéndose, ¿no? Y seguramente, bueno, hay situaciones en las que la evidencia no necesitamos recabarla nosotros mismos con nuestro cuerpo, porque puede ser un asunto peligroso, pero sí documentarnos e indagar en diferentes lugares para poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, porque imagínense, y hay un ejemplo que vamos a hablar de él dentro de 8 días, pues la evidencia con nuestro cuerpo y nuestros sentidos nos dice que el sol sale de un lado, se sale por el este y se mete por el oeste, ¿no? Y entonces, claro, eso nos lleva a pensar durante muchos siglos que eso giraba alrededor de nosotros, ¿no? Pero entonces, precisamente a partir de cómo podemos nosotros obtener más información, a partir de otro tipo de instrumentos, a partir de modelos y a partir de teorías, pues se llegó a la conclusión, desde antes de que pudiéramos salir de este planeta, pues de que más bien al revés, nosotros giramos alrededor del Sol, pero a veces nuestros propios sentidos a veces nos juegan también algunas bromas, ¿no? Entonces hay que juntar evidencia y luego hay que tomar un posicionamiento. De eso también vamos a ver la siguiente semana, porque, bueno, este posicionamiento lo tenemos que enfrentar, nos tenemos que sumar a una posición, pero podemos cambiar, como decía hace rato justamente Natalia, podemos cambiar de opinión y no hay ningún problema, ¿no? O sea, en realidad no pasa nada, ¿no? Dice el profesor Mario, la relevancia de la evidencia es crucial para la identificación de los sesgos. Efectivamente, Mario. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es eso. Para lo que decían hace rato, ¿qué pasa con las personas que no saben que tienen sesgos? Pues tratar de mostrarles un poco de evidencia, pero a veces las personas, como seguramente ustedes conocerán, pues son muy cerradas a ese tipo de cosas, ¿no? A veces es difícil y hay gente que no quiere escuchar, pero bueno, tratar de que con evidencia y con sobre todo mucho tacto, poder mostrar que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a dejar hasta aquí. Se quedan las tareas, ¿no? Para que ustedes tengan claridad de cuáles tareas, ¿no? Y por qué. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y aquí tenemos la plataforma de los usuarios de público en general y la de Iztacala, que como verán es la misma, los mismos contenidos. Y bueno, nuestras primeras tareas serán revisar las 3 noticias, bueno, las 4. Noticia 1, Esteban Arsen y la ivermectina. Noticia 2, Watson, el premio Nobel. Y noticias 3 y 4, polos opuestos. ¿Alguna vez se han preguntado si los polos opuestos se atraen o se repelen en el amor? Pues aquí vamos a hablar un poquito del tema con estas noticias y ustedes nos dirán, ¿no? Si los polos opuestos se atraen o se repelen, ¿no? La sección 2 sobre qué sabemos de, incluye un foro muy interesante para poder hablar de nuestras primeras impresiones, que es lo que estuvimos hablando justo el día de hoy, ¿no? Cuáles están estos sesgos que nos provocan estas noticias. Luego van a ver el video de la profesora Cintia Aranda sobre justo sesgos y heurísticos, además de que ya tienen esta videoconferencia por Zoom. Se las voy a colocar debajo de este enlace, la videoconferencia del día de mañana, y luego van a ver la actividad número 3 y la actividad número 4, que son 2 pequeños cuestionarios. Me parece que uno es de relación de columnas, en donde van a elegir sesgos de acuerdo a algunas situaciones,
Y la actividad número 4 es el análisis de una noticia, ¿no? Muy interesante, en donde ustedes nos van a platicar, pues, qué pensaron, qué les movió, que sintieron un poco de lo que estuvimos platicando el día de hoy, pero por escrito. Y con eso concluimos la primera semana. Es algo muy sencillo. Por supuesto que les encargamos mucho la actividad número 1, o sea, hay que empezar por el principio, que es la evaluación inicial, y con eso estarán concluyendo esta primera sesión. Ahí ya se ve ya, Mario. Sí, estamos viendo tu pantalla del curso. Todavía no se abre el... No, sigo compartiendo la pantalla de curso. Sí, sí, seguimos viendo tu pantalla. Ah, muy bien. Entonces, bueno, aquí están las actividades y me preguntan en la... voy a dejar de compartir. Me preguntan por el chat cómo van a tomar asistencia, ¿no? En estas sesiones síncronas. Pues en realidad no tienen ninguna asistencia, más bien es para que redondemos los temas. Lo que sí es muy importante es realizar las actividades. Entonces, bueno, a mí me gustaría que todos participaran en las sesiones síncronas, porque para eso son, para que podamos hablar un poco más, pero lo más importante es hacer todas las actividades, ¿no? Entonces, estas sesiones síncronas se las dejo grabadas y además ustedes, por supuesto, sería lo más recomendable que puedan conectarse, pero lo más importante es que hagan todas y cada una de las actividades, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco a todos. Voy a dejar de grabar en este momento.